Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar con el plano cartesiano. Soy la profesora Indira Oyuela y estamos en la clase de Matemática 1 del 10º grado para informática y para salud y nutrición comunitaria. Inicio con la frase, actúa en la vida marcando la diferencia. También vamos a recordar, antes de iniciar con el tema del plano cartesiano, algunos conceptos básicos como lo es el punto. ¿Qué es el punto? Es uno de los conceptos primarios de la geometría. El punto no es un objeto físico y no tiene dimensiones. ¿Qué significa esto? Que no tiene longitud, área ni volumen. Como es un concepto primario, no tenemos una definición, sino que solo una noción de lo que es el punto. También hay que recordar que los puntos los vamos a nombrar siempre con las letras mayúsculas del abecedario. También vamos a recordar algo muy importante que es la recta. ¿Y qué es la recta? Es una sucesión infinita de puntos situados en una misma dirección. O sea que una recta se forma a partir de la unión de varios puntos, pero que están en una misma sucesión, en una misma dirección. Lo que sucede es que nosotros, al ver tantos puntos que van en esa sucesión, entonces la vista lo que forma ya es la recta, ¿verdad? ¿Y qué es un plano cartesiano? Bueno, en el plano cartesiano, a la recta horizontal, nosotros le vamos a llamar eje X o eje de las abscisas, y a la recta vertical, eje Y o eje de las ordenadas. O sea que un plano cartesiano va a estar formado por una recta horizontal y una recta vertical que se van a intersecar en un punto. Aquí dice, a un punto al punto de intersección de esos dos ejes, del eje X y el eje Y, se le llama origen del sistema de coordenadas cartesianas. O sea que un plano cartesiano es la intersección de una recta horizontal que le llamo eje X y una recta vertical que le llamo eje Y. Y a los dos ejes juntos se le denomina sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, cuando unimos esos dos ejes ya llamamos sistema de coordenadas cartesianas. También vamos a considerar algo muy importante. Vean que esta forma de escribir dos números entre paréntesis separados por una coma, eh, de esa forma nosotros vamos a escribir un punto. O sea, lo vamos a representar en el plano cartesiano como un punto, pero algebraicamente lo vamos a escribir de esta forma. Por ejemplo, paréntesis, -1, coma 2 y cierro el paréntesis. Con solo ver eso, yo ya voy a saber que algebraicamente eso es un punto. Entonces, imagínense que cualquier punto yo lo voy a llamar A y a otro punto yo lo voy a llamar B. Donde A dice corresponde a X, o sea que el primer valor siempre me voy a estar refiriendo a un valor del eje X, y cuando me refiera a B aquí, vamos a decir que corresponde al eje Y. El plano cartesiano entonces va a estar dividido, como habíamos dicho, que es tanto el eje X como el eje Y se intersecan, entonces va a estar dividido en cuatro partes. Vean, aquí entonces en esta parte, esto que yo estoy señalando aquí es mi eje Y o eje de las ordenadas, como lo había mencionado anteriormente, y donde estoy señalando con el cursor es el eje de las abscisas o eje X. Entonces, eje X, eje Y, vean que estos dos ejes se intersecan en un punto, que aquí esto está marcado en rojo, lo voy a llamar origen. Al pasar esto, entonces ese plano cartesiano se me divide en cuatro cuadrantes: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Vean también que en el eje X, los números positivos quedan a la derecha y los números negativos quedan a la izquierda de cero. Ahora, en el eje Y, tengo los números positivos arriba del cero y los números negativos abajo del cero. Entonces, imagínense que lo que yo tengo son como dos rectas numéricas ahora, ¿verdad? Solo que una es eje X, eje Y. Entonces, siempre
hay que tomar en cuenta esta posición de esos números, ¿verdad? Ahora, ya con eso vamos a ubicar entonces puntos en el plano cartesiano. Vamos a ubicar el punto A, el punto B y el punto C. Recordemos entonces, por ejemplo, en el punto A tengo 2,3. Entonces significa que en el eje X yo voy a buscar 2 y en el eje Y voy a buscar 3. Entonces grafiquemos el punto 2,3. Lo vamos a hacer entonces en GeoGebra. Y aquí vamos a escribir en esta parte de aquí, punto. Es 2 en el eje X y 3 en el eje Y, ¿verdad? Lo podemos hacer de dos formas. Bueno, aquí está cargando. Ok. Entonces tengo, vean, el punto A. Pero recuerden que habíamos dicho con letra mayúscula, ¿verdad? Entonces le escribimos igual y entre paréntesis 2,3, cierro paréntesis, le doy enter y miren lo que queda, el punto dibujado aquí en el plano cartesiano. Entonces 2, recuerden, este es mi eje X, el que estoy señalando con el cursor, y este es mi eje Y. Entonces me queda 2 para X, 3 para Y. Ok, veamos el siguiente punto. El siguiente punto es negativo 3,1. Entonces tenemos negativo 3,1. Nos vamos a GeoGebra y escribimos el punto B igual, paréntesis, negativo 3,1. Cierro paréntesis y vean que me lo marca automáticamente. Negativo 3,1. Negativo 3 es para X. Y si se fijan, 1 es para Y. Y en donde se intersecan esos dos valores, ahí coloco el punto. Negativo 3 para X, 1 para Y. Y aquí es donde marco. Veamos entonces el siguiente valor. El siguiente valor es C igual a 3, negativo 2. 3, negativo 2. Entonces lo puedo hacer escribiendo aquí, en esta parte, o simplemente me voy al plano cartesiano y digo 3, voy a recordar el valor, espérenme. 3, negativo 2 habíamos dicho, ¿verdad? Entonces 3, pero 3 en X, entonces yo aquí tengo 3 en X, y dice negativo 2 en Y, entonces Y es esto, y negativo 2 está aquí, entonces yo lo que hago es negativo 3 aquí, y negativo 2 ahí. Entonces, ¿dónde se unen? Yo coloco el punto, vean que yo lo puedo hacer de esas dos formas. Y aquí ya me queda el punto C. Y si se fijan aquí, en esta parte se me va escribiendo también lo que voy dibujando. O sea que lo puedo hacer de las dos formas. Escribiendo aquí, si estoy trabajando con este GeoGebra, o simplemente dibujando en el plano. Vaya, por ejemplo, si yo quisiera dibujar el punto ahorita, negativo 6, negativo 1, que me quedaría en el tercer cuadrante, entonces busco negativo 6 en X, ¿verdad? Y negativo 1 en Y. Entonces lo que hago es negativo 6 aquí y negativo 1 aquí, donde se unen sería en esta esquina de aquí y simplemente lo coloco. Vean lo que se me forma ahí, el punto D, que es negativo 6, negativo 1. Veamos otro valor. Tengo negativo 8, voy a hacer el punto negativo 8 para X, negativo, y 3 para Y. Entonces, vean en esta esquina, negativo 8 dije, ¿verdad? Negativo 8 sería aquí y 3 para Y. Entonces, donde se unen en esta esquinita, ahí yo voy a dibujar el punto. Es bien importante que si ustedes lo están trabajando en el cuaderno, usar de esos cuadernos cuadrículas, o si no tienen, lo que se hace es recortar una hoja cuadrícula y pegarla. Si no quieren trabajar con hoja de cuadrícula, también podrían simplemente con una regla tomar la medida para que no les vaya a quedar en otro valor, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ya hicimos la primera parte. Ahora, vamos a seguir. Voy a borrar esto.
porque vamos a trabajar con otro ejercicio. Vamos a trabajar con otro ejercicio que aparece ahí. Ok, entonces íbamos por aquí, ¿verdad? Ahora, vean la siguiente actividad. Dice, grafique los puntos y luego trace una línea que conecte los puntos encontrados. Entonces, vamos a graficar el punto F, que es 8, negativo 3. 8, negativo 3. Nos vamos a GeoGebra. 8, negativo 3. Entonces, aquí tengo 8, este es mi X, 8 y negativo 3 en Y. Lo ubico exactamente aquí, pero hay que marcar punto. 8, negativo 3. Exactamente, me quedaría aquí. Ok. Luego, 8, negativo 3. Luego tengo 8,1. Me voy a GeoGebra. Es 8,1. Entonces tengo 8 en X y 1 en Y. Exactamente en esta esquina significa que voy a dibujar el punto. Ok. Luego tengo H igual a 10,1. H igual a 10,1. 10 en X y 1 en Y. Entonces tengo 10 y 1 en Y. Exactamente en esta esquina lo grafico. Vamos a ver qué otro punto nos están diciendo. 10,1. Luego 7,4. Vamos con el punto 7,4. Entonces tengo 7 en X y 4 en Y. Entonces 7 y 4. Exactamente entonces en esta esquina es el punto que me están pidiendo. Vamos a ver qué otro valor. El punto J, 6,4. Entonces tengo 6 y 4 en X. Me queda exactamente aquí, muy bien. Vamos a ver qué otro valor. 6,4. Ahora K es igual a 6,5. Entonces tengo 6,5. 6 en X y sería 5 en Y. Entonces 6 en X, 5 en Y. Ok. ¿Qué otro valor nos estarían? 6,5. Después tengo 6,4 y 6,5. 6,5 ya lo hicimos. 6,4. Muy bien. Luego tengo 5,5. 5,5. Vean que ahí yo ya hice 5,5. Ahora lo que vamos a hacer dice una con una. Vamos a ver qué es lo que decía la indicación. Y trace una línea que conecte los puntos encontrados. Entonces en ese caso nos vamos aquí. En una línea sería en este caso un segmento, ¿verdad? Porque una recta nos pasaría. Entonces segmento de aquí a aquí. De F. Luego de F a E. De E a D. De D a B. De B a C. De C a A. Entonces vean, eso es lo que con lo que nosotros, ese es lo que nos decía el ejercicio. Entonces si se fijan, la forma que va llevando esto es la forma de un barco, ¿verdad? Nosotros podríamos seguir imaginándonos dónde quedarían los demás puntos y de esa forma dibujarlo, ¿verdad? Completamente. Esto si ustedes lo quieren terminar luego, ¿verdad? Ok, ahora vamos a continuar. Tenemos un último ejercicio. El siguiente diagrama muestra, dice, el dibujo parcial de una casa. Identifique las coordenadas de los puntos A, B, C, D y E. Aquí simplemente nosotros ya no vamos a dibujar, sino que estamos trabajando con el plano cartesiano y nosotros vamos a identificar qué valores es el punto A, B, C, D y E. Entonces, en el caso del punto A, si me piden a mí qué valor es
¿qué valores tiene el punto A? Entonces, en el eje X, yo digo, vamos a ver, en el eje es 5, en el eje X, y en el eje Y es 4. O sea que tengo el punto A 5,4. Ahora, el punto B. Me voy al punto B. Y en X tengo negativo 3,4 para X. O sea que el punto B sería negativo 3,4. Luego me voy al punto C. ¿Qué valor tendría el punto C? Entonces en el eje X observo y digo yo, en el punto C mi valor es negativo 5. Y en el eje Y me fijo, ustedes pueden hacer uso de una regla también y se va a 1. O sea que el punto C sería negativo 5,1. Ahora veamos cuál es el punto D. El punto D sería negativo 3,1 para Y. Entonces sería negativo 3 para X y 1 para Y. Ahora, ¿quién sería el punto E? El punto E sería negativo 3 para X, porque vean, si yo tengo E aquí, me fijo qué valor hay para X y qué valor hay para Y. Entonces para Y sería negativo 3. O sea que E sería negativo 3,3. Y de esa forma nosotros encontramos los valores. O sea que podemos hacer ejercicios de dos formas. Dado los puntos en un plano cartesiano, yo puedo encontrar qué valor es ese punto, cómo lo escribo algebraicamente con la nomenclatura que les enseñé, que se escribe entre paréntesis, el primer valor para X, coma, el segundo valor para Y. Y la otra forma es que nos dan los puntos y yo dibujo el punto en el plano cartesiano, ¿verdad? Bueno, de esa forma, entonces, estaríamos trabajando con la asignación acerca del plano cartesiano y muchas gracias por prestar atención. Feliz día.